Volvemos al capítulo número 8 ahora del libro de Daniel. En este capítulo ya terminó la parte en arameo, que fueron del capítulo 2 al capítulo 7, en el cual consistía del tiempo de los gentiles. Ahora, del capítulo 8 al capítulo 12 de este libro de Daniel, es totalmente en hebreo, pero que incluye a la nación de Israel en el tiempo de los gentiles. En este capítulo vamos a ver un hecho sorprendente de la profecía cumplida al pie de la letra, tal como el Señor se la mencionó en visión a Daniel estando en la ciudad de Susa. Así que vamos a empezar con un pequeño comentario acerca de este capítulo 8, como ya lo había mencionado. Aquí empieza la tercera y última parte de la profecía de Daniel, escrita en hebreo y concierne principalmente a la nación de Israel durante el tiempo de los gentiles y la aparición del anticristo. Todo este capítulo 8 se trata de la lucha entre el imperio medo-persa y el imperio griego, hasta la aparición del cuerno pequeño, que no es el mismo. Ojo, en este capítulo 8 también vamos a ver a un cuerno pequeño, pero que no tiene nada que ver con el cuerno pequeño del capítulo 7, que es escatológico todavía, es futuro, que creemos que es el anticristo. Pero el cuerno pequeño, anticipo algo, el cuerno pequeño de este capítulo 8 es un tipo de lo que vendrá a ser el anticristo mundial. Así que vamos a leer el primer versículo. El primer versículo dice así: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Aquí vemos que Daniel nos da un marco histórico de esta visión. Habíamos visto en capítulo 7 que la visión que tuvo de las 4 bestias fue en el primer año del rey Belsasar. No voy a entrar en detalles si fue el 531, 32, porque como le he mencionado, ningún comentarista se pone de acuerdo con respecto a las fechas. Así que simplemente el primer año del reinado, y esta visión la tuvo 2 años después, en el tercer año del reinado de Belsasar. Recuerden que todavía estaba dentro del imperio babilónico. Belsasar fue el último rey del imperio babilónico, que ya lo estudiamos en el capítulo 5, en donde fue prácticamente eliminado después de haber hecho la barbarie de usar los utensilios sagrados del templo de Jerusalén. Así que Daniel nos da un marco histórico de esta visión y es diferente a la visión del capítulo 7. Entonces vemos en el mapa el extenso imperio medo-persa que se iba expandiendo hacia el oeste. Que vamos a la hojita. Oh, el número 1, ¿dónde está el 1? Ups. Error de secretaria, se me comió el 1. Ok, en sus hojitas. Daniel nos da el marco histórico de esta nueva visión. El tercer año del reinado de Belsasar de Babilonia, y diferente a la visión del capítulo 7, que ocurrió el primer año de Belsasar. Aquí no hay mucho que detallar, simplemente recordar que es muy diferente al primer año de Belsasar, y la visión también es diferente. Versículo 2 dice: vi en visión, ojo, vi en visión. Ya vimos, visión estaba despierto, en sueño está totalmente dormido. Y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Ahora bien, aquí quedaba Susa, a 350 kilómetros de Babilonia. Susa está ubicada en la región montañosa de los Montes Sagros, que actualmente corresponde al país de Irán, acá al sur de Irán. Y toda esta provincia llamada Elam era un reino independiente anteriormente, y Susa era la capital de ese reino. ¿Ok? Entonces, vamos a la hojita. Susa, que anteriormente fue la capital del reino de Elam, se convirtió en la capital del imperio medo-persa. Se sugiere que Daniel fue llevado en el espíritu al río Ulai. ¿Ok? Se cree, porque dice aquí
Vi pues en visión estando junto al río Ulai. Entonces puede ser que fue una visión y que en esa visión, al igual que Ezequiel, fue llevado al río Ulai. Porque recordemos que Daniel vivía en Babilonia, ¿ok? Pudiera haber sido eso, ¿ok? Versículo 3. Dice Daniel: alcé los ojos y miré, y aquí un carnero. Permítanme un ratito. Ahí está el carnero. Un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. ¿Ok? Entonces, el carnero con los 2 cuernos, ¿a quién representa? ¿O qué imperio representa? Bueno, la misma Biblia da la interpretación en el versículo 20 de este mismo capítulo. Así que ese carnero con 2 cuernos y que mira hacia el poniente, hacia el oeste, es el imperio medo-persa, que al principio los medos eran más poderosos, pero luego los persas se alzaron más, sobre todo con Ciro el Grande, y también viene a representar el oso que se levantaba más de un lado que del otro en los animales que vimos en el capítulo 7, y también correspondería a los pechos y brazos de plata del capítulo 2, de la estatua. Así que vamos a la hojita. El carnero con 2 cuernos representa al imperio medo-persa, pecho y brazos de plata, el oso que se le alzaba más que el otro, cuyos 2 cuernos eran los reyes de Media y de Persia, que al principio los medos eran grandes en poder, pero con la ascensión de Ciro el Grande, Persia vino a ser más influyente y más poderosa. Ahí 8:20 nos da la propia interpretación, ya vamos a ver más adelante. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Bien claro. Así que la misma Biblia da la interpretación. Y algo también característico de los libros apocalípticos es que un ángel, como lo vamos a ver más adelante, es el que da la interpretación. Y es el ángel Gabriel, como lo vamos a ver más adelante. El versículo 4. Vi que el carnero, hería con los cuernos al poniente, y al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Como les dije hace un momento, nace el imperio persa, pero comienza a expandirse más hacia el poniente, hacia el oeste. Entonces conquistó todos estos reinos: Armenia, Siria, Asia Menor, Israel y hasta Egipto. Ese fue lo que vemos aquí, que el imperio medo-persa dice, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Esta poderosa unión, llamada el carnero, el imperio medo-persa, hizo que conquistaran hacia el oeste, Babilonia, Siria y Asia Menor, hacia el norte Armenia, hacia el sur hasta Egipto y Etiopía también. Y nadie escapaba de su poder. Y por ende estaba ahí Israel también como parte de su territorio. Versículos 5 al 7. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del poniente, ojo, del poniente, o sea, del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar la tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Ahí está la ilustración. Vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza, y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra el carnero y lo hirió y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él, lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Wow, esta parece una película de ciencia ficción, como ustedes ven ahí. Dice que el macho cabrío de un solo cuerno venía desde el oeste. Si ustedes están ahí hacia mi derecha, como ustedes ven en la ilustración, está a la derecha, y venía, dice, sin tocar tierra. ¿Qué significaba eso?
Definitivamente la Biblia también nos da el significado. Mire lo que dice el versículo 21 de este capítulo 8. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Ahí está la interpretación. Así que era el imperio griego que comenzó con Alejandro el Grande en una campaña tan veloz, por eso dice que no tocaba tierra, ¿no? Que empezó aproximadamente en el año 334 antes de Cristo, empezó su veloz conquista. La primera batalla derrotó al ejército de los sátrapas persas en el río Gránico, y en el 333 a.C., según los historiadores, vence a Darío III en la batalla de Isos, hasta que en el 331, fíjense, en tan corto tiempo avanzó y derribó y pisoteó a todo el gran ejército persa que quedaba, medo-persa, en la gran batalla de Gaugamela. Entonces, este macho cabrío, y si ven la velocidad, se asemeja bastante a la bestia del capítulo 7, que tenía 4 cabezas, el leopardo, y 4 alas. La rapidez con que se manejaba, y corresponde al imperio griego, que vendrían a ser la cadera y los muslos de bronce. Según 8:21, el macho cabrío que viene del oeste es el imperio griego, vientre y muslo de bronce, y el leopardo del capítulo 7. El cuerno notable fue, sin duda alguna, Alejandro el Grande, Alejandro Magno. La expresión "sin tocar la faz de la tierra" indica la velocidad con que Alejandro conquistaba. Fue una rapidez tremenda, pero tristemente, como dice el versículo 8, vamos a ver qué nos dice el versículo 8. En el 334 a.C., empezó su veloz conquista, y en el 331 hirió, derribó y pisoteó el imperio medo-persa en la famosa batalla de Gaugamela. Imagínense, aproximadamente en 4 años. Por eso la ilustración de que no tocaba la tierra, porque era tan veloz en conquistar a Alejandro Magno con su vasto ejército. Ahora bien, lamentablemente todas estas conquistas de Alejandro no durarían mucho. Miren lo que dice el versículo 8. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, en el apogeo de su conquista, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. ¿Qué significa eso? Alejandro el Magno, en una forma repentina, muere en Babilonia en el año 323 a.C., a la edad de 33 años, fíjense, jovencitos, ¿no? Y el imperio, dice aquí el versículo 8, ese cuerno fue quebrado, y en su lugar aparecieron 4 cuernos, que ya hemos visto significa rey. ¿Qué significa? Sus 4 generales. A la postre, después de unas cuantas batallas y luchas, los 4 generales se dividen todo el vasto imperio griego. Sus 4 generales eran Lisandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. ¿Ok? Ahí están. Y se repartieron el imperio griego de la siguiente manera. Seleuco quedó todo lo que es Medio Oriente y Siria. Ptolomeo todo lo que es Libia, Egipto, Etiopía e Israel. Y Lisímaco quedó acá al norte de lo que se llamaba Asia Menor y todo eso. Y Casandro se quedó con Grecia y Macedonia. Estando en la cima de su gloria, Alejandro repentinamente muere en Babilonia en el año 323 a.C. Por cierto, quedó impresionado Alejandro el Magno con Babilonia. El imperio se dividió en sus 4 generales: Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Y nos vamos a enfocar en este tercer personaje que lo he puesto. No necesariamente ese es el orden, pero nos vamos a referir a Seleuco, porque es la parte en donde le corresponde a Israel. Como ustedes ven en el mapa, Israel estaba prácticamente en frontera con los Ptolomeos y los Seleucos, que generalmente tuvieron guerras entre ellos. ¿Ok? Ahí está nuevamente el mapa.
versículo 9 y 10, dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Ojo, aquí aparece otra vez la frase cuerno pequeño, ¿ok? Dice que se creció mucho al sur y al oriente. Ustedes ven el mapa, aquí hacia el sur y hacia el oriente. Era uno de los reyes que sucedió a Seleuco, y ese rey o ese cuerno pequeño se llamó Antíoco IV Epifanes, quien, tratando de ganarle terreno y conquistar Egipto a los Ptolomeos, a los reyes Ptolomeos, sufrió una derrota. Pero en su regreso para Siria, enojado en gran manera, se desquitó con los israelitas, y entró a Jerusalén, derribó las murallas y comenzó a hacer atrocidades y medias dentro del templo, y sacrificó cerdos en el altar de Dios. Y toda esa historia la podemos ver en el libro de los Macabeos, que ya mismo voy a leer cierta porción del mismo, el libro apócrifo de los Macabeos. Vamos a la obra. De uno de los 4 cuernos, el reino Seleucida, salió un cuerno pequeño. Este es identificado como Antíoco IV Epífanes o Epifanes, quien reinó en Siria aproximadamente entre los años 175 al 163 a.C. Se caracterizó por el odio y persecución contra los judíos. En el año 168 a.C. atacó a Egipto, pero fue humillantemente derrotado. Y en represalia atacó Jerusalén, el templo fue profanado, colocó una imagen de él mismo en el lugar santísimo del templo, imagínense, y sacrificó un cerdo en el altar. Además vendió a muchos judíos como esclavos. Ahora miren la expresión que dice ahí: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. Algunos le dan alguna otra interpretación a esta frase, ejército del cielo, pero miren lo que dice Segunda de Crónicas 18:18. Segunda de Crónicas 18:18 dice así: entonces él dijo: oíd, pueblos, palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y entonces también se refiere a los ángeles, pero también se puede referir a los seguidores del Señor. En este caso, como sabemos, Jehová era el príncipe de los ejércitos de los escuadrones de Israel, ¿no? Así que puede referirse a los judíos que fueron martirizados, muchos fueron matados, hombres, mujeres, niños, y muchos fueron vendidos como esclavos. Versículo 11 y 12. Dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. ¿Quién es el príncipe de los ejércitos de los escuadrones de Israel? El Dios de Israel, ¿no? Y por Antíoco, por el cuerno pequeño, fue quitado el continuo sacrificio. Escuche bien. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces él tuvo algo, un odio especial contra los judíos. Entró y se engrandeció, dice, se ensañó, se enfureció contra Dios, ¿no? Y quitó el continuo sacrificio. ¿Cuál era el continuo sacrificio? El continuo sacrificio lo vemos ahí en Éxodo 29, 38 y 39. Ahí hay un error de secretaria, no es 38 al 19, sino 38 y 39. Éxodo 29, 38 y 39 dice así: esto es lo que ofreceréis sobre el altar: 2 corderos de un solo año cada día, continuamente. Ofreceréis
uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Eso era el sacrificio continuo. Todos los días 2 corderitos se ofrecían, uno en la mañana y otro por la tarde. O sea que todos los días había olor fragante, y que significaba la presencia de Jehová en medio de su pueblo. Y eso hizo quitar Antíoco. Y no solamente eso, sino que comenzó a abolir la ley de Dios y a obligar a los judíos a que renunciaran a su fe, y que todos tenían que renunciar a su fe y creer en sus dioses y en su ley. Entonces ahí vemos una ilustración, y comenzó a matar a grandes gentes. Y en eso entonces había un sacerdote llamado Matatías, y Matatías huye al pueblo de Modín con sus hijos, y ahí ellos después son llamados los Macabeos, con Judas y Jonatán Macabeo. Matatías muere un poco tiempo después, pero sus hijos continuaron la lucha para recuperar el lugar sagrado del templo. Entonces Antíoco IV hizo atrocidades, es lo que el Señor anunció como la abominación desoladora. Vamos a la hojita. Se enfureció contra Dios mismo, hizo cesar las ofrendas y los sacrificios, y mandó a matar a miles de judíos. En Éxodo 29, 38, 39 es error de la secretaria. Y voy a leer, no voy a leer todo el libro de Macabeos o todo el capítulo 1, pero si a usted le interesa puede leerlo. El libro de Macabeos, o los 2 libros de Macabeos, porque hay primero y segundo de Macabeos, son libros apócrifos que no están en nuestra Biblia Reina Valera, pero sí están en las Biblias católicas. Nos sirven como marco histórico, son buenos para eso, pero no están dentro del canon de los hebreos. Ya eso lo hemos hablado anteriormente, ¿ok? Nosotros los cristianos no fijamos el canon de los libros del Antiguo Pacto. Eso es totalmente potestad de los judíos. Nosotros los cristianos sí fijamos el canon de los libros del Nuevo Pacto, que son 27, y tanto en la Biblia católica como en la nuestra aparecen 27 libros. Y solamente voy a referirme a algunas frases que me llamaron mucho la atención. En 1 de Macabeos 1:52 dice: mucha gente del pueblo obedeció a la orden de este malvado rey. Todos aquellos que abandonaron la ley hicieron el mal en el país, obligando a Israel a esconderse en refugios. Y me llama mucho la atención que el libro de Macabeos da fechas y dice: el día 15 del mes de Quisleo, el año 145, el rey instaló la abominación de la desolación en el altar de los holocaustos, y se levantaron altares en las ciudades vecinas de Judá. Se quemaba incienso en las puertas de las casas y en las plazas. Se rompían y se echaban al fuego los libros de la ley cuando se los encontraba, y si se descubría en la casa de alguien un libro de la alianza, o si alguien obedecía a la ley de Dios, se lo condenaba a muerte según el decreto del rey. Imagínense todas las atrocidades que cometió este Antíoco IV. Y más adelante dice: mes a mes en sus ciudades se castigaba a los israelitas que eran sorprendidos contraviniendo lo dispuesto. Y el 25 de cada mes, escuche bien, 25, acuérdense de esa fecha. ¿Qué se celebra un 25? ¿Ok? Se ofrecían sacrificios en el altar instalado en el lugar del altar de los holocaustos. ¿Ok? Según esa ley se condenó a muerte a mujeres que habían hecho circuncidar a sus hijos, etcétera, 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 etcétera. Y después en segunda de Macabeos, mire lo que dice, el año 145, no sabemos de dónde toma esa referencia el autor de los Macabeos, pero ya en segunda de Macabeos, capítulo 10, versículo 5, cuando Judas Macabeo purifica el templo, nos da otra fecha. Dice así: el templo fue purificado el mismo día en que había sido profanado por los paganos. Esto es el 25 del mes de Quisleo. ¿Sí ve? Se celebró jubilosamente la fiesta durante 8 días, como se hace en los días de las tiendas. Así que pues vemos que da algunas fechas, y aproximadamente fueron más de 6 años, y que va a coincidir con lo que vamos a leer más adelante. ¿Ok?
Entonces, una observación muy importante que hemos visto aquí, el cuerno pequeño, este cuerno pequeño de capítulo 8, no, con mayúscula lo he puesto, no es el mismo cuerno pequeño de Daniel 7:8 y 7:24. Pero sí se puede decir que este Antíoco IV Epífanes, o cuerno pequeño, que hizo atrocidades localmente, lo que hace es presagiar o tipifica al futuro cuerno pequeño escatológico que es el anticristo. Pero el anticristo lo va a hacer en forma global, en forma mundial. Todas las atrocidades que cometió Antíoco IV tipifican lo que el futuro anticristo va a realizar durante la gran tribulación, pero a nivel mundial. ¿Estamos? Versículo 13. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, dice aquí, o desoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Muy bien, entonces vemos aquí a dos ángeles junto con Daniel, y el uno le pregunta al otro, aduciendo que el otro sabía el significado de todo esto, y le pregunta: ¿hasta cuándo durará esta desolación? ¿Ok? Ahí vemos la ilustración, los dos ángeles, ¿ok? En el río Ulai, en tierra de Susa, y vamos a ver que un ángel preguntaba a otro, ¿quién se ve que sí sabía el significado? La pregunta está relacionada con la duración de la desolación y profanación del templo por parte de Antíoco IV Epífanes. ¿Ok? Ahora, muy bien. La palabra desolación o asolación o todo lo que tiene que ver con eso está muy arraigada en el libro de Daniel. Y vamos a ver que en el libro de Daniel aparecen 7 veces esta desolación. Número 1, vemos la desolación del santuario y los judíos aquí en 8:13. Número 2, del santuario por los babilónicos en 9:17. Cuando Daniel estaba orando, dice: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y su ruego, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Claro, recuerden, Daniel está en Babilonia todavía, ¿sí? ¿Y qué pasaba en Jerusalén? Y estaba totalmente desolado el templo y la ciudad. Entonces, la oración que vemos aquí en Daniel 9:17. También vemos la desolación de Israel y Jerusalén en el mismo tiempo de Daniel, ahí mismo, el versículo 18 de capítulo 9. Daniel clama y dice: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. Nuevamente Daniel hace mención de lo desolado que estaba Jerusalén, el templo, las murallas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todavía no entraba en acción el regreso de Esdras y después de Nehemías. ¿Okay? Eso ocurrió después de esta historia de Daniel. También vemos la desolación del santuario, la ciudad y el templo por parte de Tito en la profecía de Daniel 9:26, aquí mismo en Daniel. Daniel 9:26 dice: después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Ojo, la Biblia enfatiza claramente que el Mesías tenía que morir. ¿Ok? Dice: mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta profecía que lo dice claramente, que será después de la muerte del Mesías, la desolación de la ciudad, del templo y del santuario, ocurrió literalmente en el año 70 después de Cristo, a manos del general romano Tito, que luego llegó a ser emperador. Y las devastaciones duraron hasta el año 135 con el emperador Adriano, donde definitivamente expulsó a todos los judíos de Judea. Les impidió totalmente. Y ahí es que cambia el nombre a Jerusalén por Aelo Capitolina, y le cambia el nombre a Israel por la tierra de Palestina.
¿Okay? La quinta, la sexta y la séptima desolación que vemos en el libro de Daniel va a ser por parte de la bestia escatológica, del pequeño cuerno escatológico, como lo vemos en el 9:27, y que dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Se dan cuenta? Ese va a ser, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, vamos a estudiarlo más ampliamente. Ese va a ser el cuerno pequeño escatológico que vendría a ser el anticristo. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, otra vez la desolación, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y también el Señor lo dijo en Mateo 24:15, en el Evangelio de Marcos. Pablo lo dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 y versículos del 8 al 12. Y por supuesto en Apocalipsis capítulo 13, donde vemos la aparición de la bestia que surge del mar y que va a cometer todas estas desolaciones a nivel mundial. ¿Ok? Versículo 14 de Daniel 8. Y el ángel dijo: hasta 2300 tardes y mañanas. Ojo, ojo, 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces aquí vemos que claramente el ángel da el tiempo de la desolación. 2300 tardes y mañanas. ¿Cuánto tiempo es eso? ¿Alguien lo sabe? ¿Ah? No. Son 6 años, 4 meses y 20 días. Si tomamos los meses de calendario bíblico, son de 30 días. No, recuerden, en este tiempo no existe calendario gregoriano. Estamos hablando 500 antes de Cristo. ¿Ok? Recién por ahí ya había nacido Roma. ¿Ok? Roma nació en el 700 y pico, fue fundada por Rómulo y Remo. Entonces, y eso fue lo que duró todo el tiempo de la desolación, cuando los macabeos se levantaron y después ya purificaron el templo. Y cuando lo purificaron había que alumbrar los candelabros y todo eso, pero lamentablemente no había suficiente aceite para ello, porque como no se lo habían encendido por más de 6 años, entonces no había suficiente aceite. Lo poco que se recolectó supuestamente duraría para un día, 2 días, hasta que comenzaran a machacar las aceitunas y producir el aceite pasaría algunos días, como 5 o 6 días. Pero milagrosamente el aceite duró 7 días, y esa es la fiesta que nuestro Señor celebró en Juan capítulo 10, versículo 21, si no me falla la memoria, permítanme. Es la fiesta de la dedicación, también llamada la fiesta de las luces. Juan 10, 22. Celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, ¿sí ven? Era invierno, el mes de Quisleo coincide con el mes de diciembre de nuestro calendario gregoriano. ¿Estamos? Pero 2300 tardes y mañana corresponden a 2300 días. Ojo con eso. ¿Por qué? Porque hay una mala interpretación de este versículo que la vamos a ver. El ángel afirma categóricamente que serán 2300 días. Literal, 6 años, 4 meses y 20 días. Luego de ello se purificaría el santuario por los macabeos, como ya lo mencioné. Pero los adventistas habían sugerido que los 2300 no eran días sino años, y que de acuerdo a su interpretación la segunda venida de Cristo sería en el año 1884. Entonces, ¿qué estamos ahora? 2021. Como vemos, esto no ocurrió. Walvoord, el fundador, creo que fue del Seminario Teológico de Dallas, sugiere que este periodo ocurrió entre el año 171 a.C., que podría ser con el asesinato de Onías III, el sumo sacerdote que estaba en ese tiempo, y la profanación del templo, hasta el año 165 a.C., cuando el templo fue purificado por los macabeos, y los sirios fueron expulsados de Jerusalén.
¿Ok? Versículo 15 y 16. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Miren. Y oí una voz de entre las riberas del Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. ¿Ok? Muy bien, ¿qué vemos aquí? Alguien se le acerca a Daniel en forma de hombre. Y ese alguien tiene nombre. No. Dice, y oí una voz entre las riberas del río Ulai que gritó y dijo: Gabriel, enseña a la visión. El que se le acerca a Daniel es el ángel Gabriel, que por primera vez en toda la Biblia se menciona el nombre de un ángel. ¿Ok? Daniel intentaba comprender la visión, pero Dios no lo dejó a expensas de su intuición o de su propia interpretación, sino que el Señor interviene, ¿no? Para que él no piense mucho y para que el ángel le dé la interpretación. El ángel Gabriel. ¿Ok? ¿Qué significa Gabriel? La palabra Gabriel, como ustedes ya lo saben, toda palabra que termina en él, en hebreo, es el nombre de Dios. Entonces, algo tiene que ver con el nombre de Dios. Entonces, Gabri es mi, ¿ok? Y viene a ser mi protector es Dios. Ese es el significado de Gabriel. Mi protector es Dios. O Dios es mi protector, como quiera decir. Y le ordena a Gabriel que le dé la interpretación. Por primera vez en toda la Biblia se menciona el nombre de un ángel. También vemos a Gabriel ¿en dónde? En el anuncio del nacimiento de Jesús a María. ¿Ok? Entonces ahí vemos a el ángel Gabriel por primera vez. Versículos 17 al 19. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión, ojo con esta frase, la visión es para el tiempo del fin. Mientras el ángel hablaba conmigo, mientras Gabriel hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y él me tocó, Gabriel me tocó y me hizo estar en pie. Y me dijo: he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir. Escuche bien, al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Hay 3 veces en estos versículos que aparece el tiempo del fin. ¿Ok? Vamos a ver qué es lo que quiere significar eso. Daniel se queda asombrado y cae a tierra postrado, pero Gabriel lo levanta. La expresión es para el tiempo del fin. Es difícil de comprender, tanto para amilenaristas como para premilenaristas. Algunos amilenaristas creen que esta expresión ya se cumplió por completo en el pasado. ¿Ok? Pero no todos ellos están de acuerdo. Uno de ellos, que también es amilenarista, el doctor Leopold, concuerda con los premilenaristas que afirman que a pesar de que el pasaje tuvo un cumplimiento en Antíoco IV Epífanes, tipológicamente, como lo vengo diciendo, tiene una proyección futura con el anticristo escatológico, ya que el ángel Gabriel usa las frases para el tiempo del fin 2 veces y al fin de la ira una vez más, es decir, la ira de Dios que se desatará en los juicios sobre la tierra durante la gran tribulación. Entonces ahí vemos que en el mismo libro de Daniel se usa esa frase. Por ejemplo, en 9:26 también la vemos, ¿no? Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. También en el capítulo 11, versículo 35, dice así: también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballos, y muchas naves entrará por la tierra e inundará y pasará. Versículo 45. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo,
mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. El 12:1 dice, en aquel tiempo del fin se levantará Miguel, ya vamos a ver después al arcángel Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo todo lo que se hayan escrito en el libro. Versículo 4 del 12. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Versículo 6. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y el 9 dice, y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces creemos, como lo hemos afirmado varias veces, que sí, esta profecía tuvo su cumplimiento en el pasado, pero también apunta al cumplimiento del pequeño cuerno del capítulo 7, que vendría a ser el anticristo. ¿Ok? Versículo 20 en la Biblia, 8:20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí Gabriel le comienza a dar la interpretación a Daniel, y no necesitamos prácticamente darnos nuestra propia interpretación. Claramente dice, el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, aquí está, ¿sí? Dice claramente que era el imperio medo-persa. El ángel Gabriel le da la interpretación a Daniel de la visión. El carnero con los 2 cuernos era el imperio medo-persa, donde el cuerno más alto fue Persia, ¿no? Que corresponde a el oso que se levanta más de un lado del capítulo 7 y corresponde a los pechos y brazos de plata del capítulo 2. Versículo 21. La otra interpretación. ¿Quién es el macho cabrío que venía del oeste? El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces, nuevamente, el macho cabrío con su gran cuerno era Alejandro el Grande, correspondía a el imperio griego, que corresponde en el capítulo 2 a los muslos y las caderas de bronce, y también corresponde al monstruo que parecía leopardo con 4 cabezas y 4 alas de capítulo 7. ¿Ok? Entonces el macho cabrío es el imperio griego y su cuerno grande fue Alejandro el Magno. Versículo 22. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Ojo, se levantarán, futuro. ¿Ok? No como los liberales creen que el libro de Daniel fue escrito después del cumplimiento de esta profecía. Absolutamente no. ¿Ok? Entonces ya vimos que los 4 reyes que se levantaron después, o los 4 cuernos, fueron sus 4 generales después de unas contiendas entre otros generales, y al corto tiempo quedaron ya establecidos los 4 generales que tomaron el repartimiento de todo el imperio griego. Vimos que después de la muerte de Alejandro se repartieron el imperio entre sus 4 generales, Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo, pero no tuvieron el poderío de Alejandro, como dice ahí al final del versículo 22, aunque no con la fuerza de él. Así es, Alejandro el Magno fue un gran general que en tan poco tiempo y con poca edad conquistó gran parte del mundo antiguo. Versículo 23 al 25. Y al fin del reinado de estos, ojo, al fin del reinado de estos 4 imperios, está hablando, recuerden lo que siempre le he enseñado, la Biblia originalmente no tenía ni capítulos y menos versículos. Eso fue en el año 1100 y algo después de Cristo, fue dividido en capítulos, y como 350 años después fue dividido en capítulos. ¿Okay? No me acuerdo bien de las fechas, pero todo esto, el versículo 23
está prácticamente, corresponde a lo que venimos viendo en versículos 21 y 22. Al fin del reinado de estos 4 pueblos, de estos 4 reinos, ¿ok? Es lo que dice ahí, ¿no? El versículo 23, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Se dan cuenta? Nuevamente Gabriel da la interpretación de lo que estábamos mencionando, que ese personaje definitivamente fue Antíoco IV Epífanes, que esta es una de las monedas que fueron acuñadas durante su reinado, ¿no? Y vemos que la frase al fin del reinado de esto se refiere a los 4 cuernos o reinos en que el imperio de Alejandro fue dividido. Los transgresores, algunos creen que fueron los judíos apóstatas, lo que leímos en el libro de Macabeo, porque los judíos, por tratar de salvar su vida, pues renegaban de su fe. Con respecto al rey altivo de rostro y entendido en enigma, los premilenaristas opinan que los versículos 23 al 26 tienen un alcance profético, aunque tuvo un cumplimiento histórico nuevamente en Antíoco IV Epífanes, pero que Antíoco fue, por decirlo así, un precursor del anticristo en cuanto a que realizó en menor escala lo que el anticristo futuro hará a una escala mundial, como ya lo hemos mencionado. En cambio, para los amilenaristas, limitan el pasaje al cumplimiento histórico en el tiempo de los macabeos. Dice que eso ya y no va a volver a ocurrir. Pero de acuerdo a una buena hermenéutica y una buena exégesis, vemos que tipifica también, y lo vemos a la luz de la Biblia también, por ejemplo, la celebración de la Pascua, la instauración de la Pascua en Egipto representaba, tipificaba que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro Señor Jesucristo, iba a morir 1500 años después. ¿Ok? Versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Nuevamente, ¿no? Los macabeos pudieron purificar el templo, ¿sí? Parece ser que Antíoco había muerto y su sucesor, pues en ese momento aprovecharon y hicieron una revuelta y pudieron liberar a Jerusalén de mano de los sirios. La visión aquí aludida se refiere a los 2300 días del verso 14. Está dando la explicación, la interpretación. Ese periodo de tiempo, como se ha sugerido, se refiere a lo ocurrido entre los años 171 a.C. y la fecha de la purificación del templo, el 25 de Quisleo del 165 a.C. aproximadamente. O tal vez a la fecha de la muerte de Antíoco en el 163 a.C. Entonces, pero lo que cabe mencionar es que los 2300 días fueron literales, ¿ok? Que fueron 6 años, 4 meses y 20 días, como ya les mencioné. Y por último, versículo 27 dice: imagínense después esta visión, ¿cómo quedó Daniel? Miren lo que dice: y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días. Ya era un anciano Daniel, recuerden. Y cuando convalecí, atendí los negocios del rey. Fíjense, todavía servía en el imperio babilónico. Pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Claro que no la entendía el pobre Daniel, pero a él se le dio claramente esta visión. Lo asombroso de esto, hermanos, que este capítulo 8 de Daniel nos enseña una profecía bíblica que fue cumplida al pie de la letra. Daniel, por el siglo V a.C., la profetiza, y 200, 300 años después se cumple al pie de la letra, lo que nos hace ver con exactitud
que lo que Dios dice en su palabra se cumple, se ha cumplido y se cumplirá todo lo que Él ha dicho. Independientemente de lo que el hombre crea, independientemente de lo que el hombre haga, nadie, absolutamente nadie, va a cambiar el plan perfecto que Dios ha establecido para la humanidad. ¿Y en qué nos ayuda esto? Esto nos ayuda a afianzar nuestra fe, saber que lo que Dios escribió se va a cumplir. Y vemos en estos últimos tiempos lo que está pasando. Todo está dentro de su palabra. Se está cumpliendo, estamos llegando al fin de los días. Muy pronto posiblemente aparecerá el cuerno pequeño, como lo hemos mencionado, el anticristo escatológico, el Antíoco IV Epífanes escatológico. Así que, como dijo el Señor, velad y orad. Que Dios les bendiga. Nos vemos en el siguiente estudio del capítulo 9.